Lord, we come before you today, God. We just want to give you thanks today. Dios, venimos ante ti para darte gracias. La primera cosa en la mañana de hoy es para darte gracias, Señor, a aquellos que dan eh, y que están donando para ese fondo de mantenimiento del edificio. Te doy gracias por ello, que quieren ser parte de lo que está ocurriendo en la iglesia. Te doy gracias. Los que han dado no por de manera compulsoria, sino con alegría, Señor. Señor, oramos por la palabra que va a ser proclamada del púlpito en esta mañana. Señor, que cada palabra venga de tu corazón y que nuestros corazones sean suaves hoy, Señor, que sean transformados, Señor, que estén receptivos por todo lo que tú estás haciendo, lo que vas a hacer. Te damos honor, te amamos, te damos gracias. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Así que hoy retomamos nuestra serie sobre el libro de Gálatas, donde lo dejamos hace 2 semanas, como nos compartió el pastor Darrell. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Fue escrita a un grupo de iglesias jóvenes en la región de Galacia. En la porción de las escrituras que analizaremos hoy, Pablo aprovecha este momento para compartir su historia y sus orígenes. Creo que al leer estos versículos podrán identificarse con tu vida. Podrás identificarte de alguna manera u otra. Quiero preguntarle esta mañana, ¿alguna vez has mirado una foto vieja tuya y has pensado, wow, no puedo creer que será yo? ¿Le ha pasado a alguien aquí eso? Cuando yo veo una foto mía sin barba, yo digo, no conozco a esa persona. A lo mejor tú te identificas, a lo mejor ves una foto tuya donde pesabas 30 libras menos o 30 libras más y entonces decimos, no conozco cómo me veo en esa foto. A lo mejor tu pelo era diferente. A lo mejor tenías un recorte que no te gustaba. Quizás representaba una época donde tú estabas convencido que estabas bien y ahora cuando miras atrás te das cuenta de lo lejos que estabas de Dios. Bueno, esa es la historia de Pablo hoy. Pablo no comparte su historia aquí en Gálatas 1 para recordar. No la está contando a la audiencia lo grandioso que él es o su caminar. Lo que él está haciendo lo está haciendo por necesidad. Está haciendo una defensa. Había gente en ese momento que estaba atacando el mensaje que él predicaba. Y como no podía refutar el mensaje real, fueron a atacar a él, al individuo. ¿Hay alguien que se puede identificar con eso? Ellos decían, Pablo no era uno de los 12 discípulos. Ellos decían que estaba transversando el evangelio, que se estaba inventando su propia versión. Pero Pablo está claro cuando dice, el evangelio que prediqué no es de origen humano. Lo recibí por revelación de Jesucristo. Los manipuladores estaban tratando de impedir que el apóstol Pablo hiciera lo que Dios lo había llamado de hacer, tratando de descalificarlo. Y lo interesante es lo que eso está ocurriendo hoy en día todavía. En nuestra generación hay personas que dicen, me gusta Jesús, pero no me gusta Pablo. Porque se sienten incómodos con sus enseñanzas sobre el pecado y la sexualidad. Así que en vez de dejar que las escrituras los moldeen, intentan excluir a Pablo por completo. Esta mentalidad se refleja en algunas teologías y está en las redes sociales. Tenemos estudiantes aquí con los que hemos hablado de lo que quiere decir estar expuestos en las redes sociales. Lo he oído antes muchas veces en diferentes videos de que Pablo era parcial, de que era opresivo, de que Pablo malinterpretó a Jesús. Yo hasta escuché un hombre que dijo que porque Pablo viene de un background judío, querían descualificarlo. No hace sentido. Pero es ese grupo pequeño
de opositores teológicos en Instagram, en TikTok, que comparten un evangelio falso. Pero eso no es un problema nuevo. Pedro nos advirtió que esto sucedería en 2 de Pedro, capítulo 3, del 15 al 16. Esto es lo que dice Pedro. Así como también nuestro querido hermano Pablo les escribió con la sabiduría que Dios le dio, escribe de la misma manera en todas sus cartas, hablando en ellas de estos asuntos. Sus cartas contienen algunas cosas difíciles de entender que la gente ignorante e inconstituente tuerce, como también lo hacen con las otras escrituras para su propia destrucción. Pedro no solo afirma los escritos de Pablo, sino que les llama escritura. Y él sabía, igual que hoy, que la gente los distorsionaría para ajustar a sus intereses. Consideremos esto. Si nos estamos deshaciendo de Pablo, tenemos que deshacernos de Pedro. Y si Pedro se va, también Marcos se va, ya no está, ya que Pedro tuvo una gran influencia en este libro. Y si Marcos se va comprometido, también lo están los demás evangelios, ya que Marcos fue escrito primero y se usó como modelo para los demás. Y Lucas habla de Pablo en Hechos, así que ahí va. Lo que estoy tratando de decirte es que si intentamos crear excepciones para lo que la Biblia define como pecado, entonces nos estamos dejando llevar por nuestra carne. Y eso nos hará culpable de lo que estos judaizantes acusan a Pablo. Pero como bien dijo Pablo, ¿busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a la gente? Si todavía tratara de agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Así que, según leemos Gálatas 1, versículos del 10 al 24, si tienes una Biblia, eso es donde vamos a estar leyendo y discutiendo hoy, los versos del 10 al 24. No solamente estamos leyendo la historia de Pablo, estamos leyendo el testimonio de Dios sobre lo que la gracia puede hacer en una vida. En este primer capítulo se puede resumir en una simple frase. Si no escuchas más nada, recuerda esto: a Dios le encanta salvar gente mala. Así que leamos juntos la escritura. En Gálatas, verso 11, capítulo 1. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que predico no es de origen humano. No lo recibí de ningún hombre ni me lo enseñaron, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Porque han oído hablar de mi anterior forma de vida en el judaísmo, de cómo perseguí intensamente a la iglesia de Dios y traté de destruirla. Avanzaba en el judaísmo más que muchos de mi edad entre mi pueblo y era extremadamente celoso por las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que lo predicara entre los gentiles, mi respuesta inmediata fue no consultar a ningún humano. No subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Más tarde regresé, se fue solo. Más tarde regresé a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí con él 15 días. No vi a ninguno de los otros apóstoles, solo a Santiago, el hermano del Señor. Te aseguro antes, Dios, de que lo que te escribo no es mentira. Luego fui a Siria y Sicilia. Era desconocido para las iglesias de Judea que están en Cristo. Solo oyeron el informe. El hombre que antes nos perseguía ahora predica la fe que antes intentaba destruir. Y alabaron a Dios por mi causa. Los puntos en los que me gustaría centrarme hoy son las palabras de Pablo en el versículo que acabamos de leer. Yo creo que este escrito nos da la ecuación perfecta de cómo debería ser el testimonio de los creyentes. Nuestro punto primero hoy es: porque habéis oído hablar de mi antigua manera de vida. Eso dice Pablo. ¿Te puedes identificar con eso? ¿Has oído esa frase? ¿Tu reputación te precede? Eso es otra forma de decir: hemos escuchado sobre ti, sabemos de ti. Significa que la gente ya tiene una opinión sobre ti basándote en lo que han oído, incluso antes de que los conozca. Eso puede ser bueno o malo. Para Pablo fue malo. Era verdad, pero era malo. ¿Quién era Pablo? Pablo
Era un hombre que había cometido muchas cosas terribles. En el versículo 13, Pablo mismo nos dice con cuánta intensidad perseguía a la iglesia de Dios y traté de destruirla. Para cuando Jesús se encontró con Pablo en el camino a Damasco, este ya había matado a muchos inocentes. Como mencionó el pastor hace unas semanas, esto incluía a Esteban en Hechos capítulo 7. Pablo fue parte de ese grupo que apedreó a Esteban. De hecho, cuando Jesús se encontró con él, se dirigía a arrestar y encarcelar a más cristianos. Estaba lleno de odio, podemos ver, que no viene con cosas de Dios. Hay otros testimonios que afirman lo que Pablo decía. Josefo dijo en la iglesia temprana, dijo esto de Pablo, quemando las aldeas y pueblos de Idumea, una ciudad del sur de Judá. Este testimonio de Pablo ha estado corriendo y la mejor parte de todo es que Pablo no se esconde de esa realidad. Pablo mismo lo diría. En Primera de Timoteo se llama a sí mismo blasfemo. Dice que es perseguidor, dice que es un hombre arrogante y en el versículo 15 del capítulo 1 dice que es el peor de los pecadores. Si paramos ahí, hay una lección ahí mismo. Cuando la gente habla de quién eras antes, puedes atribuirte todo el mérito, incluso algo que no es cierto. ¿Sabías que Pastor Tommy solía ser parte de una pandilla? Claro que lo era. En realidad no. Este es el testimonio de lo que Dios puede hacer. Pablo estaba marcado por la violencia antes de conocer a Jesús. Y todo tendría sentido si hubiera sido un hombre salvaje sin nadie a quien rendirle cuenta, si hubiera sido un delincuente y estuviera solo, pero eso tampoco era el caso. Él tenía una religión. Él mismo te dirá que él era el más religioso. En Gálatas 1:4 dice, aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad, entre mi pueblo, era sumamente celoso por las tradiciones de mis padres. Él tenía su parte de, ¿verdad?, de la religión. Él iba a la iglesia los domingos, como decimos. Pero eso no hizo nada por su alma. Pablo es un ejemplo clásico de una persona sincera en sus creencias erróneas antes de encontrarse con Cristo. Puedo decir hoy que la sinceridad por sí sola no puede traerte a la salvación, especialmente si no crees sinceramente en la verdad. Puedes estar sinceramente equivocado. De hecho, esto sucede a diario. Aquí hay otro mensaje de hoy. Puedes estar consumido por la religión y perderte por completo de Jesús. Eso es exactamente lo que le pasó a Pablo y nos pasa a personas como nosotros. Nos envolvemos tanto en las cosas que controlamos, que creemos la mentira de que solo nosotros podemos hacer algo con respecto a nuestro propio estado espiritual. La verdad es que si tuviéramos el poder de determinar cómo una persona recibiría el favor de Dios, inventaríamos un sistema de puntuación. Por eso es que los deportes son tan populares. No nos gusta la competencia. Haríamos algo basado en obras humanas. ¿Por qué? Porque la mentalidad natural del corazón humano es una justicia basada en las obras, es una mentalidad de si no trabajas no comes. Pero el mensaje del Evangelio de la gracia dice lo contrario, que la obra ya se ha hecho. La gracia tiene una forma de ofender nuestra sensibilidad natural porque nos quita el control. Por el contrario, una justicia basada en las obras está motivada por la incredulidad, está motivada por tu poder, por tu fuerza. No confiamos naturalmente en la gracia. Naturalmente queremos el control porque es más fácil confiar en lo que sé y sobre lo que tengo que en lo que no. Más fácil juzgar a los demás por lo que veo que confiar en que Dios conoce su corazón. Sería fácil mirar a un personaje como Pablo y decir, está más allá de la esperanza del Evangelio. En Gálatas, un comentarista dice, ahora bien, un hombre en ese estado mental y emocional no está dispuesto a cambiar de opinión, ni siquiera que los hombres lo hagan. Ningún reflejo condicionado ni ningún otro mecanismo psicológico puede convertir a un hombre en ese estado. Solo Dios puede alcanzarlo y Dios lo hizo. Eso es de lo que se trata la gracia. Un autor lo dice así, el Evangelio de la gracia es como el agua. La gente no lo inventó y no pueden vivir sin él.
Esta es la verdad. Somos personas espiritualmente sedientas que necesitamos el agua viva del Evangelio. Existe la tentación de pensar que en algún momento debemos alejarnos del Evangelio, de la gracia, como si hubiera algo más importante de lo que Jesús ya logró. Hay una tentación que todos enfrentamos en nuestro caminar con Jesús de hacer eso. Nunca vamos a evolucionar más allá de la gracia, porque lo que hizo, ya hizo, lo que es importante, ya Jesús lo hizo, más de lo que podemos lograr por nuestra cuenta. Lo único que tenemos que hacer es bebiendo esa agua de vida, de la gracia, trabajando ese evangelio de la gracia en el corazón. Haciendo esto, estarás más preparado para decirle a quienes necesitan a Jesús, que lo necesitan desesperadamente. No son buenos consejos ni una mejora moral, sino la buena noticia que a través de Jesús hay nueva vida. Cuando reflexionas sobre tu vida, tengo curiosidad. ¿Te sorprende que Dios te haya salvado? ¿Alguien como tú? ¿Creemos que Dios puede salvar al peor de los pecadores? Porque aquí tenemos a Pablo, es como un terrorista. ¿Qué más tú le llamas a un extremista religioso que mata a otro en nombre de sus creencias? Es un terrorista convertido en evangelista. Esto solo ocurre por gracia. La gracia es el favor gratuito e inmerecido de Dios que obra poderosamente en la mente y el corazón para transformar vidas. No hay ejemplo más claro que Pablo de que la salvación es solo por gracia, no a través del comportamiento moral ni religioso. Aunque los pecados de Pablo eran muy profundos, él aún así fue invitado a entrar al evangelio. Así que volvamos a nosotros. Quiero preguntarte, cuando piensas en tu vida, ¿cuál de estas dos categorías tú crees que tú caes? La primera es, eras bien malo en tu pasado. Tú sientes que tus errores son muy grandes. Sientes vergüenza de quién fuiste una vez. Andas por ahí cargando peso de años de errores y abuso y no estás seguro de que Dios pueda perdonar a alguien como tú. Probablemente has dicho, no puedo ir a la iglesia porque cuando entre por esa puerta me quemo. A lo mejor le diste tu vida a Jesús y aún intentas ocultar lo que hiciste porque la vergüenza sigue a tu puerta. Has pensado que quizás tu pecado es demasiado grande para encontrar alivio. O caes en la segunda categoría. Tú sientes que no fuiste tan malo. Creciste en la iglesia, cerca de ella. Tu abuelo fue pastor. No has cometido ningún gran pecado. Nunca vendiste drogas. No lastimaste a nadie. Pero puedo decirte que no importa en qué grupo tú estés o en qué punto, cómo tú juzgues tu propia historia, todos estamos en una necesidad desesperada de un Salvador. Si tú no sabes nadar, no importa si estás en la piscina infantil o en el medio del océano, te ahogarás de todas formas. Estamos en la necesidad de un Salvador. Nadie es tan bueno que no necesite la gracia del Evangelio y nadie es tan malo que no pueda recibirla. Pablo era religioso, pero aún así necesitaba el Evangelio. Pablo tenía profundos defectos, pero aún así el Evangelio lo alcanzó. Pablo fue transformado por su encuentro con Jesús. No solo lo conmovió. Al igual que Pablo, necesitamos más que un pequeño ajuste cuando venimos a Cristo en nuestras vidas. Tenemos que ser transformados. Solo el Evangelio puede transformar a las personas de adentro hacia afuera y eso es exactamente lo que sucede. No tenemos tiempo hoy, pero antes del próximo domingo, si puedes leer Hechos capítulo 9 para que veas la historia de conversión de Pablo. Así que después de que Pablo reconoció quién era, nos cuenta cómo intercedió Dios. Hemos oído del pasado de Pablo, pero en el versículo 15 dice, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles. Vamos a analizar cómo se produjo ese momento de
cuando Dios nos revela 4 verdades sencillas. La primera es: Dios interviene. Pablo dedicó los últimos versículos a explicarnos lo perdido que estaba y luego nos cuenta cómo Dios interrumpió sus propios planes para crear unos mejores. Pablo iba al camino de la destrucción y no solo a la destrucción de la iglesia, sino también a la destrucción de sí mismo. Sin embargo, Dios intercede. Pero cuando Dios... Tenemos que entender que el evangelio no son 5 pasos para una vida mejor, sino una misión de rescate total. Tú, Pablo, yo, todos los que conocemos tenemos que entender que cuando nos dejan a nuestra suerte estamos desamparados hacia la muerte. Estamos en un camino sin retorno hacia la muerte. Pero nuestro Dios, rico en misericordia, interviene. Esa palabra pero es una palabra de rescate. Te daré un ejemplo de lo que estamos hablando hoy. Esa palabra pero, el otro team apuntó un score down, pero el otro equipo ganó. Estaba en un accidente, pero nadie murió. Te diagnosticaron con cáncer, pero puede ser tratado. Estuve a punto de suicidarme, pero Dios me mantuvo vivo. La conversión es un acto en el que nuestra historia recibe la intervención sagrada de pero Dios. No por mérito, sino por la gracia de Dios. Cuando Dios interviene. La segunda parte que vemos en este proceso es: Dios tuvo un plan desde el principio. Dios, que me apartaste desde el vientre de mi madre. Vemos esa frase varias veces, es familiar en la escritura. Con Isaías, con Juan el Bautista, con Jeremías. Dios me formó en el vientre de mi madre. Nos recuerda que Dios sabe todo. Nos recuerda que Dios no es miope, que tiene la capacidad divina de ver el principio y el fin. Yo creo que muchos de nosotros hemos creído la mentira de que Dios solo está al tanto de nosotros cuando empezamos a ordenar nuestras vidas. Como cuando empezamos a hacer mejor, a actuar mejor, a hacer las cosas correctas. Pero eso no es lo que dice el versículo. Dios nos recuerda que incluso antes de que hiciéramos un desastre en nuestras vidas, Él tenía un propósito para nosotros. Él no crea un propósito una vez que empezamos a corregir nuestros errores. A Dios no le sorprenden algunas de las cosas que sucedieron a lo largo de los años. Dios nos ha elegido como pueblo suyo, como parte de su plan eterno, soberano y lleno de gracia. Considera esta verdad. Dios llamó a Pablo antes de nacer, pero Pablo pasó rebelándose contra Dios al perseguir a la iglesia por años. Yo creo que eso también es verdadero para nosotros. Dios no viene a hacer planes de rescatarte cuando empiezas a hacer las cosas bien, sino lo hace desde antes, desde el vientre de tu madre, y fue paciente de esperar. Dios es paciente con Pablo y es paciente con nosotros hoy. Dios nos llama por su gracia. Como padre, muchas veces yo llamo a mis hijos, pero cuando llamo no siempre veo resultados. Muchas veces, Cali, ven a cenar. Cali, llamo muchas veces, pero no importa a veces cuántas veces llamo. No sucede nada, pero así es como Dios es diferente. Cuando Dios llama, suceden cosas. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Jesús dice en el medio de una tormenta, cuando los discípulos están asustados, dice, calla. ¿Y qué pasó con la tormenta? Se quedó quieta. Si eres cristiano, has sentido esta verdad en algún momento. Cuando Dios te llamó, cosas comenzaron a suceder en ti. Tu perspectiva comenzó a cambiar. No es que te hiciste perfecto, pero comenzaste a cambiar y a transformarte. Empezaste a ver y a hacer cosas que antes creías imposibles.
Alguien a lo mejor te hizo un corte en el tráfico y esta vez pues lo saludaste con la mano completa, no con un dedo solamente. A lo mejor lo has visto en la vida de alguien más alrededor de ti. Viste a alguien que antes era frío, poco cariñoso, convertirse en alguien completamente diferente al comenzar una relación con Dios. Eso no se logra con tu fuerza, sino con el poder de Dios. Cuando le preguntas a Pablo cómo llegó al Señor, él te dice, me llamó por su gracia. Cuando te preguntan hoy cómo llegaste al Señor, la única respuesta fue por su gracia. ¿Eso significa que somos perfectos ahora? No, nadie lo es, solo Jesús. Así que cuando te hablen de los hipócritas en la iglesia, diles, tienes razón, ¿por qué no vienes y te unes a nosotros? La iglesia no es una reunión de los buenos, sino de los rescatados, los salvos solo por gracia. Dios nos abre los ojos para ver que Dios es el principio y el final. La misma causa que ahora defiende le repugnaba antes. Creo que no es casualidad que Pablo quedara ciego en el camino a Damasco. Él sabía las enseñanzas, pero tenía problema de ver la claridad en el mensaje. Nuestro problema no es mental, sino es del corazón. Estamos ciegos hasta que Dios nos abra los ojos. Esto cambiará la forma en que oramos por quienes no conocen a Jesús. Tenemos que orar de una manera diferente por los que no conocen a Jesús. Antes de decir cambia lo que están haciendo, tenemos que decir, Señor, ¿puedes revelarte a estas personas? Podrían conocerte, Señor, para que puedan ser transformados y veamos el cambio. Necesitamos la ayuda de Dios. Pablo necesitaba algo más que un cambio, necesitaba una transformación y lo mismo aplica a nosotros. Necesitamos nuevos ojos, nuevos oídos, nuevo corazón. Y solo Jesús nos da eso. Bueno, y ahora que hemos reconocido nuestro pasado, hemos sido rescatados por Dios, entonces, ¿qué sigue? Pablo nos dice en el siguiente versículo 16, pero cuando a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. El punto 3, para que yo. Pablo no se convirtió para su propio beneficio, vino con una comisión. La verdad y es que es la misma de nosotros hoy. Pedro lo dice hermosamente en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos salvos con un propósito y es para guiar a otros de la oscuridad a la luz. Esto nos muestra una diferencia. Cristo percibe una relación personal y sabe que esta relación no solo se les da para su propia comodidad y alegría. Sabe que tienen la responsabilidad de revelar a Cristo a los demás a través de lo que son, hacen y dicen. Específicamente, así es como se ve para cada uno de nosotros, puede ser diferente. Para algunos es servir en la iglesia local, para otros es compartir el evangelio con la próxima generación, para otros quizás sean misiones en el extranjero, pero independientemente del área específica, hay algo en común. A veces es difícil. No somos llamados a sentarnos en las sillitas azules aquí cómodamente. Somos llamados
para permitirle a Dios que haga un trabajo a través de nosotros que nunca podremos hacer por nosotros mismos. Dios está haciendo un trabajo maravilloso, pero no podemos sentarnos y ver a otros ver hacer el trabajo. Es para que yo pueda. La vida de Pablo no fue fácil, pero fue llena de propósito. Aún después de 2000 años hay gente que todavía intenta desacreditarlo, pero yo te digo esto, yo prefiero una vida desafiante con propósito que una fácil y sin sentido. Tal vez estás aquí hoy y bueno, ya has estado aquí antes, pasado por todos los pasos que mencionamos y ahora te encuentras fuera de lugar. Hubo un momento en que sentiste que estabas en llamas por el mensaje de Dios. No conociste a nadie con quien no compartieras el evangelio, pasaste tu tiempo libre sirviendo a la iglesia, pero las cosas han cambiado y te sientes lejos. La verdad es que tenemos que seguir luchando contra esta carne hasta que estemos al otro lado de la gloria. Y parte de este caminar cristiano es volver a la carne en la cruz cada mañana. Es Cristo en mí. Una vez te conviertes en cristiano, no intentas vivir con tu fuerza, vives de la misma manera que entraste, por gracia. Depender de Dios para transformar y empoderar. En Gálatas capítulo 3, Pablo dice, ¿tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora intentan terminar por la carne? Vivimos por el Espíritu. Todo verdadero creyente tiene a Cristo morando en su interior. Ve donde Él con tu frustración, con tus dudas, con tu debilidad. Y Él va a usar esas cosas para glorificarse a sí mismo y para traer a otros a la luz. No solo quién eras, sino incluso ahora con quién eras, con defectos y todo. Pablo concluye con esto. Solo oyeron el rumor, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que antes intentaba destruir, y alabaron a Dios por mi causa. Tus defectos son identificables y guían a otros hacia la solución que es Jesús. Nuestra única oración es que la gente alabe a Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que compartiré esto con ustedes y cerramos y tomaremos la comunión juntos. Si Dios puede hacer una obra tan magnífica en la vida de Pablo, imagínate lo que puede hacer en ti. Para quienes aún están en su vida anterior o si al final del día encontrarás en Cristo lo que tu corazón siempre ha deseado. No hay un amor más grande, no hay una esperanza más segura, no hay otro perdón más completo, no otro gozo es tan profundo, no otra libertad es tan liberadora, no otra paz es tan dulce. Todo esto se encuentra en la gracia que es Jesucristo. Así que vamos a orar y vamos a servir la comunión. Dios, gracias por hoy. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que la Escritura nos dice hoy. Nos maravillamos de la historia de Pablo, no porque hay algo especial de Pablo, sino que aún Pablo, estando tan lejos de ti, tú hiciste algo increíble en él. Gracias por la esperanza hoy, sabiendo que independientemente de los errores que hemos hecho y los que continuamos haciendo, tú puedes hacer algo en nosotros increíble. Te damos gracias, Dios, por todo lo que haces. Porque tú pudiste haberte rendido con nosotros, pero tú escoges seguirnos. Y ahora, mientras nos disponemos a tomar la comunión, te damos gracias porque tú encuentras valor en nosotros, en tu gente. Tú viniste y ofreciste tu carne, Señor, y nos diste un nuevo convenio a través de tu sangre para poder encontrar paz contigo, Dios, y te damos gracias, Señor. Si hay algo en nuestros corazones que no son puros, que no es puro, Señor, que tú lo saques y nos transformes hoy.
a la imagen de tu Hijo, Señor. Es nuestra oración. Te damos gracias, te amamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. ¿Podamos ponernos de pie? Vamos a cantar, aleluya, juntos. Dios, te amamos. Él es Rey por siempre. Nuestra oración es que, según hemos hablado de la vida de Pablo, miremos estos elementos y los veamos de una manera diferente hoy. Que veamos cómo éramos antes y cómo Dios nos redimió a través de su carne y su sangre. Y cuando lea esta parte de la Escritura, oro otra vez que esto signifique algo diferente para ti hoy. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, también tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomemos la copa. Maranatha. Oremos una vez más. Dios, te damos gracias por hoy, por todo lo que hace, porque nos redimiste, que nos liberaste y nos has llamado. Te damos gracias hoy lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Te amamos, te damos gracias. Hemos orado esto en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia dice amén. Dios les bendiga, iglesia. Qué increíble servicio. Espero que el mensaje y la alabanza le hayan conmovido. Si usted necesita que podamos orar por usted, solo déjenos saber en el chat. Si desea conectarse con nosotros esta semana, lo invitamos a unirse a nosotros para la oración desde el automóvil el miércoles a las 5 p.m. hasta las 7 p.m. También puede llamar a nuestra línea de oración al 218-300-PRAY, es decir, 218-300-7729, como siempre. Y puede obtener más información sobre CRCC en nuestros sitios web, crcconline.org, y síganos en Facebook, en Instagram y suscríbase para nuestros canales de YouTube. Eso es todo por nosotros. Que tengan una semana llena de bendición.